Estimados maestrantes, muy buenos días con todos. Les quiero agradecer mucho por la puntualidad. Voy a esperar un par de minutitos, se conectan más estudiantes y empezamos, por favor. Nuevamente, estimados estudiantes, buenos días. Veo que ya se han conectado más alumnos. Creo que en honor al tiempo podríamos iniciar. Bueno, quería nada más decirles que entiendo completamente los problemas que estamos ahorita suscitando por el tema de la luz. Entonces, las personas que no puedan conectarse en tiempo real, no pasa absolutamente nada porque, bueno, tenemos la grabación, ¿sí? En cuanto a la tarea que estaba pendiente, para las personas que no alcanzaron a subir, ya activé, está disponible, creo que le puse hasta el día de hoy, asimismo 23 horas, ¿sí? Para que puedan alcanzar a subir esa tarea, ¿ya? Bueno, espero que estén bien y gracias por hacer el esfuerzo también de conectarse ahorita en feriado, ¿sí? La clase de hoy nosotros vamos a avanzar en el tema 2 que nos compete, que básicamente ya es adentrarnos en el cálculo de tributación aduanera, en el pago y liquidación de los tributos, ¿sí? Pero previo a eso yo les había pedido, les había comentado que yo iba a iniciar revisando un poco acerca de los Incoterms. No sé si alguien voluntariamente, no sé, me quiere explicar qué entendió, qué son, para qué están acá y brevemente alguno de esos, ¿sí? Les comento, los Incoterms, permítanme un segundo, voy a compartir pantalla. A ver, voy a compartir un segundo la pantalla. ¿Me comentan por favor si están visualizando mi pantalla? Sí, sí se puede ver. Muchísimas gracias. Sí, con los Incoterms que vamos a trabajar son los Incoterms 2020, ¿ya? Que son los últimos que están ahorita, justamente para la parte de comercio internacional o comercio exterior, ¿sí? Entonces, en algunos textos, dependiendo dónde hayan ustedes consultado, aparecen 11 o a su vez 10, ¿sí? No hay ningún problema si hicimos los 10, no hay ningún problema si explicamos los 11, ¿sí? Nada más es por el cambio de la denominación y son bastante similares unos entre otros, entonces no hay ningún problema. Entonces, antes de explicar yo, quisiera hacer una pequeña revisión de cómo les fue a ustedes, ¿sí? Cualquier persona que desee participar con gusto, el micrófono está abierto. Si alguien desea compartir la pantalla, no sé, mostrándonos su tarea, podría explicar alguno de ellos o nada más las preguntas que hice. Quien desea participar, el micrófono está abierto, ¿sí? ¿Para qué están acá los Incoterms? Que no es otra cosa que los términos comerciales en los cuales se negocian las transacciones relacionadas al comercio internacional, comercio exterior, ¿sí? En el cual se determinan obligaciones, responsabilidades y riesgos, tanto para vendedores cuanto para exportadores, ¿sí? La base fundamental de esto, de los Incoterms, es yo como importador, ¿no es cierto? Como comprador o yo como vendedor, ¿hasta dónde asumo el riesgo de esta mercadería? ¿Sí? Qué sé yo, uno, por ejemplo, era, a ver, yo simplemente vendo la mercadería, es la responsabilidad de la persona que compra el ir a retirar la mercadería, el transportar la mercadería y el pagar los impuestos aduaneros, ¿sí? Entonces, dicho eso, ¿no? Para que no se olvide, para que quede claro, ¿para qué están los Incoterms? Básicamente son los términos que nos van a servir para negociar el comercio exterior. ¿Cómo compro la mercadería? ¿Cómo vendo? ¿Y cuál es mi responsabilidad sobre esta mercancía? ¿Sí? Les escucho, por favor, a alguien que quiera acotar algo. Puede ser un concepto, puede ser un ejemplo, puede ser un tipo de Incoterms. Les escucho, por favor. No sé si es que alguien está desde la compu y desea compartir la pantalla, o si no, simplemente podría dar cualquier comentario, ¿sí? Me gustaría que participen, porfa, voluntariamente. Buenos días, Buenos días, Elizabeth. Te escucho, por favor. buenos días. Mil disculpas, no voy a poder compartir porque estoy en un lugar que solo estoy desde el teléfono. Bueno, en mi consulta, eh, para mí los incompletos es un conjunto de reglas estandarizadas que nos ayudan cuáles son las responsabilidades y obligaciones por el lado del comprador
y del vendedor. Y yo en mi trabajo analicé em, igual por el lado del vendedor, cuáles son sus obligaciones y del comprador lo mismo. Y cuatro aristas: la ubicación, gestión de entrega, la responsabilidad del vendedor, del comprador y la transferencia de riesgos. Y estoy analizando por cada uno el escenario. Un ejemplo, por decir, del primero del EXW. Ex-Word. Dice que nos indica que el vendedor entrega al comprador en sus propias instalaciones la mercadería sin realizar ningún tipo de carga en el transporte seleccionado. Y por el lado del comprador, asume todos los gastos y riesgos, desde la salida de la fábrica del vendedor hasta su destino. Y en este caso yo menciono un ejemplo, por decir que una empresa de esta vende maquinaria a una empresa en México. La gestión sería que el vendedor tiene la maquinaria lista en su fábrica en Madrid. La responsabilidad del vendedor notifica al comprador que la maquinaria está lista para ser recogida y su única ubicación sería poner la mercancía a disposición en su establecimiento, es decir, la fábrica. Y la responsabilidad del comprador es organizar todo lo que es el transporte desde la fábrica del vendedor en Madrid. Y esto incluiría todos los costos de carga, transporte, aduana y cualquier otro gasto que se vaya dando en el proyecto hasta que llega a México. Y aquí el riesgo lo asume el comprador desde el momento en que la maquinaria es puesta a disposición en la fábrica del vendedor. Y a partir de ese momento, el comprador asume todos los costos y los riesgos asociados. Eso es como ejemplo de un Incoterm. Bastante bien, Elizabeth, bastante bien, lo tienes muy claro. Muchísimas gracias por tu participación. Me gustaría saber si alguien más desea comentar algo, si alguno les llamó la atención en particular, si no, para dar una breve introducción yo y empezar un poquito ya a adentrarnos en el tema que nos ocupa. ¿Alguien más desea participar, por favor? ¿Alguno que le llamó la atención, alguna característica, el tema de logística, de riesgos? Yo creo que el DDP era uno importante, ¿no? Y para las personas que quizá no tengan mucha experiencia con el tema de la importación como tal, el vendedor se encarga de hacer todo el proceso y solamente entregaría ya finalmente el producto en el destino acordado. Ya le asume todos los costos, impuestos y todo al momento hace todos los trámites de la importación prácticamente. Ya, para una experiencia, ¿no es cierto? Estaría Ajá. bien porque nos darían haciendo absolutamente todo. Todo, exacto, para alguien que no tenga el conocimiento para poder realizar, porque bueno, estaba leyendo y habían unos casos también en los que sí es importante que conozcamos todos los términos y depende el lugar de donde se esté haciendo la negociación, porque ahí explicaba que que por ejemplo, en un ejemplo nos daba que existían riesgos, que se perdió la mercadería, que el barco, que tuvieron problemas, entonces, claro, al momento el vendedor ya no tenía su responsabilidad, tenía responsabilidad del comprador y cosas así, dependiendo el tipo de Incoterms con el que hicieron la negociación, obviamente. Bastante bien, porque sí, justamente para una primera importación, ¿yo qué hago? ¿No es cierto? Necesito la ayuda. Después ya voy a aprender qué seguro voy a contratar, temas de logística, bastante bien. Aunque a pesar de que, bueno, para una importación, el que a ti, el vendedor, te entregue todo, obviamente va a encarecer los costos, ¿no es cierto? Porque Claro. él, pero para una primera vez estaría bastante bien, ¿sí? Porque con eso puedes aprender bastante bien el aporte. Muchas gracias. Y vi también que Vladimir deseaba participar. Te escucho, porfa. Gracias, ingeniera. Buenos días con todos.
De mi parte, yo tuve ex compañeros que trabajaban en DHL Global, que encarga todo el tema de marítimo. Conversé con varios de ellos en entrevistas, tipo entrevistas, ¿no? Pero me supieron manifestar que, bueno, la teoría lo tienen, que es el tema de acuerdos internacionales y todo eso. Entonces, el tema principal que yo me di es cuál es el beneficio que nosotros tenemos si yo empiezo a importar desde cero. Y lo que me llamó más la atención es que ellos dan el acompañamiento desde cero y dan todos los pros y los contras, ¿no? Como comentaban, o sea, esto puede encarecer el producto, ¿no? En este caso la importación que estamos haciendo. Pero hay ocasiones que sí, en verdad, sí se lo debe traer porque hay ciertos lugares donde de hecho tienen que ajustarse o, en este caso, utilizar otras personas, ¿no? No recuerdo la palabra exacta, la palabra técnica, pero eran como que alguien hacía el transporte en ciertos lugares donde no tenía experiencia otros transportistas, ¿no? En este caso, a nivel de DHL dicen que tienen todos sus socios aliados y todo eso, y a nivel desde la China hasta la mitad del mundo pueden ir a extraer, ¿no? Hay ciertas empresas ya de carga más pequeñas que no tienen ese tipo de logística y ellos tienen que apoyarse también en otras personas, en otros transportistas que les puedan traer en ciertos lugares que no es de fácil acceso, ¿no? Y obviamente eso le presentan primero al cliente esto le cuesta tanto, con este servicio le cuesta otro valor y eso es lo que me llama la atención. O sea, siempre es el tema de competencia, ¿no? En todo negocio. Listo, Vladimir, muchísimas gracias. Sí, justamente yo les comento, yo una vez hice una importación así, primera vez, de China, traje paneles solares y de hecho muchas empresas te ofrecen el servicio de verificación de que justamente el proveedor exista. Sí, porque es un riesgo. A ver, si yo voy a comprar en el primer Incoterm, ¿cierto? Que es Export, que significa que yo compro en la fábrica de la persona que produce. Imagínense, yo en mi primera importación, ¿qué voy a hacer? No conozco si la empresa existe, ¿no es cierto? No tengo nadie que pueda verificar ese hecho, ¿sí? Entonces, muchas empresas a nivel internacional, ¿sí? Ofrecen ese servicio de consolidarte la carga, de transportarte, de hacerte los papeles previos al embarque, ¿sí? Entonces, bueno, como primera importación, sí hay muchas empresas que te ofrecen esos servicios de guía, de verificación y de traerte la mercadería. Bueno, voy a compartir la pantalla para avanzar un poquito, ¿sí? Permítanme un minutito, por favor, les comparto la pantalla. Vamos a avanzar en el tema de los Incoterms. A ver, creo que ya se está visualizando mi pantalla, ¿verdad? Está cargando. Ya, me confirman, porfa, en cuanto visualice. Ya se puede ver. Listo, muchísimas gracias. Pues bien, algo particular, ¿no es cierto?, de los Incoterms, no sé si se fijaron que cada uno solo tiene tres letras, ¿sí? Todos los Incoterms solo tienen tres letras y también nos sirven para hacer una distinción de qué tipo de transporte se utiliza, si utilizamos cualquier tipo de transporte, ¿no sé, aéreo, marítimo, fluvial, o algunos son exclusivamente para términos marítimos, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de transporte en el que nosotros vayamos a negociar, ¿sí? Los Incoterms están aceptados, ¿no? De forma internacional, ¿sí? Es decir, que todas las personas, ¿no es cierto?, que formamos parte del comercio exterior, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de Comercio Exterior, fija estos acuerdos, fija estos términos justamente para que sean de fácil entendimiento para todos los operadores de comercio exterior. Porfa, ¿me pueden ayudar con la lectura de este Incoterm? Perdón, de la definición. Definición. Los Incoterms o términos internacionales de comercio son un conjunto de normas que definen las responsabilidades y obligaciones de los compradores y vendedores en las transacciones comerciales internacionales. Establecen quién es responsable de los costos de transporte, seguros, aduanas y otros gastos, así como el momento en que se transfiere el riesgo de pérdida o daño de la mercancía. Listo, muchas gracias. A ver, acá es importante mencionar, ¿no es cierto? En el momento en el que yo voy a
introducir una mercancía acá al país, ¿no es cierto? Yo ya elegí qué voy a traer, ¿no es cierto? Ya vi qué es lo que quiero comprar desde China, desde Estados Unidos, desde Alemania, ya elegí, ¿no es cierto? Por eso la clase pasada inicié con eso, con el tipo de régimen al cual me voy a acoger. Voy a traer de importación a consumo, importación temporal, reexportación, ¿no es cierto? Yo ya sé qué traigo, bajo qué régimen ingresa al país y ahora sí necesito saber cómo voy a negociar para que justamente la mercancía pueda venir, ¿sí? Un dato importante acá que quiero mencionar es que obligatoriamente la ley determina que toda importación debe contar con un seguro, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no contrato un seguro, así puedo contratar una prima, qué sé yo, del 100%, del 40%, ¿sí? La aduana me calcula el valor sobre el 1% de la factura, ¿sí? Necesita un seguro la mercancía. Porque como veremos más adelante, para calcular los tributos se calculan también en base al seguro de la mercancía, ¿sí? También es importante conocer cómo voy a traer en barco, en tren, en avión, de forma terrestre, ¿sí? Y también es importante saber qué pasa si se me daña la mercadería, si se pierde, se cae el avión, ¿no es cierto? O se hunde el barco, ¿sí? O un contenedor nada más se pierde. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, justamente para esto están los Incoterms, ¿sí? Para conocer qué es mi obligación como importador y cuál es la obligación como el vendedor, ¿no es cierto? Exportador. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿Hasta dónde puedo yo reclamar en caso de que suscite algún problema? Listo, vamos con las consideraciones generales. A ver, voy a partir de qué. Primerito, obligaciones, riesgos y costos, ¿sí? Son términos de 3 letras que ya vamos a explicar más adelante en qué consiste cada uno. Se representan con 11 términos, como les dije, pueden ser 10 u 11 dependiendo de la bibliografía que hayan utilizado, que no pasa nada si pusimos 10 o si pusimos 11, ¿sí? ¿Qué más? Reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes en un contrato de compra-venta, ¿sí? Yo me acojo libre y voluntariamente a hacer una actividad lícita, ¿sí? En la cual se va a reflejar, ¿no es cierto?, mis riesgos, ¿sí? Mis obligaciones, mi responsabilidad, qué debo pagar yo, ¿ya? Y finalmente determina el tipo de transporte, ¿ya? Con los Incoterms que voy a trabajar yo van a ser los Incoterms 2020, ¿ya? Entonces, en estos Incoterms tenemos 11. ¿Sí? El ex-work que es en fábrica, FSA que es libre transportista, FAS libre al costado del buque, el FOB libre a bordo, CFR solo se paga el costo y el flete, el CIF que es el costo del seguro y el flete, que de hecho en base al CIF esto es súper importante, ¿no es cierto? Porque en base al costo, al seguro y el flete, en todos los Incoterms, de hecho, costo, seguro y flete, nace de aquí el valor en aduana, ¿ya? Que es el primer paso que yo necesito conocer, ¿no es cierto? Es el primer valor, la primera cantidad que yo sé para efectivamente saber cuánto le costó a la persona, al importador, la mercancía, ¿sí? Sumo su valor de la factura, ¿no es cierto? El valor del seguro y cuánto le costó introducir la mercancía, ¿sí? Y con esto, con el CIF, es la fórmula del valor en aduana que cuando hagamos la parte del cálculo procedo a explicar nuevamente. Nada más quería que esto como dato le tengan porque es súper importante esta parte, el costo, el seguro y el flete. ¿Qué otro Incoterm tenemos? Tenemos el CPT, que es el transporte pagado hasta, el CIP, que es transporte y seguro pagado hasta, el DPU, entregado en el lugar de descarga, el DAP, entregado en un punto, el DDP, entregado con derechos pagados. ¿Sí? Esos son todos los Incoterms, ¿sí? Para adentrarnos ya en el tema que nos ocupa, ¿sí? Y acá hay una distinción, ¿no es cierto? ¿Cuál me sirve para traer en cualquier modo de transporte y cuál es exclusivamente para fluvial y para marítimo, ¿sí? Entonces, los que les mencioné acá, voy a dar una breve reseña nomás de cada uno, ¿ya? Así como que algo corto y me gustaría igual así mismo. Si alguien tiene una pregunta, el micrófono abierto o si alguien desea igual intervenir, ¿sí? Primero que voy a proceder a explicar es el ex-word, ¿no? Que significa en fábrica. ¿Qué quiere decir este Incoterms? Este
es cuando ya un importador, digamos, quiere hacerse cargo de absolutamente todo. Ya tiene experiencia en logística, ¿no es cierto? Tiene experiencia en quién va a transportar la mercadería, ¿no es cierto? Tiene experiencia ya en una aseguradora, en trámites aduaneros, ¿no es cierto? Entonces yo no quiero que se me incrementen los costos, no quiero que la persona que me vende la mercadería me dé contratando al transportista, ¿sí? No quiero que la persona que me va a vender a mí la mercadería me contrate el seguro. Entonces aquí yo como importador en el Exwork hago absolutamente todo, ¿ya? Simplemente conocí un proveedor en el exterior, en México, ¿ya? En Colombia. Conocí un proveedor, conocí su fábrica, ¿no es cierto? Entonces la persona que me vende simplemente tenga su mercadería, ya tenga su mercancía, tenga las cajas. Ojo, me entrega todo, pero ni siquiera me ayuda a cargar. ¿Ya? Yo me encargo inclusive de poner las cosas sobre mi camión, sobre mi medio de transporte, ¿sí? Entonces, en este X-Word, simplemente, ¿no es cierto? Resulta útil cuando tú ya, como importador, como comprador, tienes ya la experiencia en absolutamente todo, en logística, ¿no es cierto? Tú gestionas el transporte o tienes tus propios transportes, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, desde la vista del vendedor, digamos, es una opción para que tú no seas responsable de absolutamente nada, ¿sí? Entonces, digamos, es un término, es un acuerdo de negociación comercial que al vendedor, ¿no es cierto?, al exportador le facilita. ¿Por qué? Transfiero el riesgo en mi propia empresa. Si ya en el momento de cargar se cae la mercadería, ya no es mi problema como vendedor, ¿sí? Porque simplemente yo acordé un lugar, una hora, te dije, tú retiras tu mercadería en tal sitio. ¿Sí? Yo como importador, digamos, este X-Word vendría a ser un poco riesgoso para mí. ¿Por qué sería riesgoso para mí? ¿Por qué para importador? ¿Por qué no sería un buen término, digamos, para que yo elija este Incoterm? Que pueden haber muchos, pueden pasar muchas cosas durante el transcurso hasta que llegue al lugar donde va a embarcar, dependiendo, o sea, el puerto donde vaya a embarcar. Ah, no, este es de transporte. O sea, No, todo lo que puede pasar. es para cualquiera, Ajá. puerto, aeropuerto, ajá. Entonces puede pasar cualquier cosa porque no sabemos cuántas veces tiene que hacer transbordos o lo que sea. Pueden haber robos o puede ocurrir algo con el transporte, cualquier cosa. Entonces es muy riesgoso asumir a menos que ya se tenga, entiendo que el conocimiento y los proveedores adecuados para poder cumplir con todo el proceso de importación hasta que llegue al destino. Listo, muchísimas gracias, bastante bien. Sí, justamente si yo me pongo a analizar, digamos, de este Incoterm, es conveniente para un vendedor, sí, para un exportador. No tengo ninguna responsabilidad, no tengo ningún riesgo. En cambio, yo como importador, excepto que sea ya un importador con muchísimos años de experiencia, vendría a ser recomendable, ¿no? De ahí, por ejemplo, si yo voy a realizar mi primera exportación, no sería bueno que yo negocie en Xware, ¿sí? Igual, digamos, para mí, el hecho de yo hacer absolutamente todo, yo voy a asumir como comprador todos los costos, ¿sí? Transporte, seguro, ¿no es cierto? Transbordo, estiva, desestiva, carga, todo es mi responsabilidad, ¿sí? Pero para una primera importación no sería bueno, no sería recomendable, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre este Incoterm, sobre el Word o está claro? Si no hay preguntas, voy a avanzar al siguiente, ¿ya? El siguiente es el FCA, que significaba franco transportista. ¿Qué quiere decir eso? Que el vendedor nada más entrega, ¿no es cierto? O despacha la mercadería a un transportista, pero que ya lo designó el comprador, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿no es cierto? Es un término un poquito más flexible que el anterior, ¿sí? No nos olvidemos, ¿no? Esto es para cualquier medio de transporte, ¿sí? Entonces, básicamente, el franco transportista es ideal, ¿sí? Para cuando yo como importador manejo ya la logística, manejo mis propios transportes, ¿sí?
Entonces, nada más ya le entregan al transportista que yo designé. ¿Sí? Algunos Incoterms son similares, cambian las características nada más en quién paga el seguro, quién paga el transporte, quién paga la estiva, la desestiva, ¿no es cierto? Si mi responsabilidad, por ejemplo, es solo entregarte sobre el buque, más no cargado. Sí, entonces la mayoría son similares. Estos ya depende cada uno, cada persona elige de acuerdo a su experiencia, elige también esto de acuerdo a, a con qué contamos. Si yo cuento con transporte, si yo cuento con agentes aduaneros, si yo cuento con gente que me pueda ayudar llevando la mercadería de un lugar a otro. Sí, no es que algún Incoterm o estás obligado a elegir A o B término para el comercio exterior, tú decides. Sí, tomando en cuenta los costos, las facilidades, cuáles son tus obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, acá en el FCA, en el franco transportista, el vendedor se acaba su riesgo, se acaba su responsabilidad cuando yo entrego la mercadería, ¿ya? Puede ser que yo entregue la mercadería en un lugar acordado, ¿no es cierto? O en mis mismas instalaciones, simplemente entrego, aquí está, ¿ya? Y mi obligación como comprador, yo asumo todos los costos y gastos, ¿sí? Y también trámites aduaneros. Otro que nos sirve para cualquier medio de transporte es el CPT. Este es el transporte pagado hasta, significa CPT. Que básicamente, ¿no es cierto? Yo como vendedor pago todo lo que me cuesta a mí trasladar la mercancía hasta un destino acordado, ¿sí? Yo soy el responsable de entregar y trasladar la mercancía, ¿sí? A diferencia del otro, que yo solo entrego. En cambio acá, entrego y traslado, ¿sí? Pero ya los riesgos se me acaban en el momento en que trasladé y le dije al transportista, no al encargado, tenga su mercadería. Hasta aquí yo como exportador, ¿no es cierto? Entonces aquí sí, ya yo como importador asumo el riesgo. Tengo que seguir llevando la mercancía, pero solo quedamos, a ver, yo voy a traer mercancía de forma terrestre, ¿ya? Entonces, a ver, yo le traje de forma terrestre, entonces voy a traer desde Colombia, ya desde Bogotá. Entonces, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo en que por favor me entregue justo antes de la frontera, me entregue en Ipiales o me entregue en Pasto, ¿sí? Si para acá de Ipiales para ya para Tulcán yo ya no puedo, no pagué, ¿no es cierto?, los de impuestos o derechos arancelarios, no hice los trámites correspondientes, ya como importador es mi responsabilidad. Ya la persona que me vendió no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Otro también es el CIP, que es transporte y seguro pagados hasta, ¿ya? Básicamente es lo mismo que el CPT, pero acá me contratan el seguro, ¿sí? Puede ser que a la persona que me vendió se le hace un poco difícil transportar la mercancía, un poco riesgoso. Entonces dice, a ver, yo entrego la mercancía en el lugar que nosotros acordamos, tanto vendedor como comprador, ¿no es cierto? Pero yo quiero facilitar esa opción del transporte y asegurar la mercancía, ¿sí? Pero aquí ya el comprador asume el riesgo cuando ya me entregan la mercancía, ¿sí? Entonces yo solo como vendedor ayudo a eso, ayudo a transportar y quiero transportar con un seguro, ¿sí? Porque negociamos eso. Entonces yo como importador digo, ya, bueno, estoy dispuesto a pagar estos costos, ¿ya? Otro que vamos a analizar acá es el de DAP, ¿sí? Que es entrega en el lugar acordado. ¿Qué nos dice esto? Que básicamente, a ver, yo voy a entregarle la mercancía a la persona que me compró en el país acordado. ¿Sí? Yo no quiero tener responsabilidades, no quiero tener riesgos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, voy a comprar de Japón, ¿ya? Entonces, para mí, como comprador, como importador, le veo que es súper riesgoso, que es súper, súper riesgoso. Entonces, yo prefiero no tener ninguna responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, la persona que me vende, nos ponemos de acuerdo que yo quiero que me entregue acá en Quito, ¿no es cierto? Que me entregue en la ciudad de Riobamba. Entonces, esa persona es responsable de todos los costos y gastos relacionados con el transporte de la mercancía a este lugar acordado, ¿sí? Incluyendo formalidades aduaneras, despacho, desaduanización, carga y transporte, ¿sí?
Digamos, tú si vas a hacer por primera vez una importación, podríamos negociar en esto, ¿no es cierto? Pero acá yo también le veo, o sea, es bueno desde el punto de vista de que perfecto, yo compré, no tengo responsabilidad de daño, pérdida, permisos, no tengo absolutamente nada. Pero acá la importación se me va a hacer carísima, ¿no es cierto? Porque yo le estoy dejando a la persona que me venda, ¿sí? Que me venda libremente, que él contrate su transporte, que él contrate el seguro, ¿no es cierto? Entonces, así como que se eliminan mis riesgos y responsabilidades, tiene el lado malo, ¿no es cierto? Se me encarece el traer las cosas, ¿sí? Pero como les digo, ya depende si una persona desea traer, es libre de escoger el Incoterm que guste, ¿sí? El DPU es similar, ¿sí? Pero la diferencia es que te entregan la mercancía en un lugar y te descargan la mercancía, ¿sí? En el otro solo te entregaban, ¿sí? A ver, yo quiero la mercancía está en Quito, tenga su mercancía en Quito, pero el descargar la mercancía ya es tu responsabilidad. La diferencia con el DPU, te entregan pero descargada, ¿sí? El DDP funciona similar, ¿sí? El vendedor asume la máxima responsabilidad de toda la mercancía, incluido derechos e impuestos de aduana, ¿sí? Este es el Delivery Duty Pay, que es entregado con derechos pagados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú ya decides si te conviene que te den pagando absolutamente todo, que te entreguen en tu bodega o que te entreguen para que tú te acerques a las bodegas de la aduana a retirar la mercancía, ¿ya? Y estos cuatro de acá solo son para transporte marítimo o fluvial, ¿sí? ¿Qué nos dice el FAS? El FAS es franco al costado del buque, ¿sí? Esto te entregan pero al lado del barco, ¿ya? El vendedor te da la mercancía en el puerto de embarque, ¿sí? Pero nada más. De ahí el tú subirle al buque, ¿no es cierto? El tú ya cargar tu mercancía, cargar el contenedor y es tu responsabilidad, ¿sí? Tanto para trámites aduaneros, para cargar, ¿no es cierto? Ya yo como vendedora, a ver, tú decidiste comprarme 100 colchones, entonces esto entró en un contenedor de 20, porque tenemos dos contenedores de tamaño, ¿no? De 20 y de 40, esos son los tamaños de los contenedores. Entonces yo ya llené un contenedor, entonces yo dije que bueno, me entreguen ahí. Sí, pero a mí no me parecería lógico que me entreguen solo al lado, ¿no es cierto? Sería un poco mejor, un poco más fácil que ya me entreguen cargado sobre el buque, ¿sí? Este es el término que es otro bastante usado, ¿sí? Muy común, el FOB, Free On Board, que de hecho acá, ¿no es cierto? Ya establece la responsabilidad del vendedor hasta que la mercancía es cargada en el buque del puerto de embarque acordado, ¿sí? Una vez que ya está cargada, ¿no es cierto? Yo ya tengo la seguridad de que ya mi mercancía llegó, ¿no es cierto? De aquí sí, ya está en el buque, en el puerto, yo le traigo. Es un término igual bastante usado, bastante común, bastante recomendado, ¿sí? Se usa comúnmente en el comercio internacional, ¿sí? Aquí ya los compradores, ya los importadores ya tienen experiencia, ¿sí? En logística, en transporte, contratamos la persona que nosotros ya nos sentimos seguros para que ya nos traiga la mercancía, ¿sí? El CFR es el costo y el flete, ¿sí? Y el CIF es el costo, seguro y flete, que ya les había mencionado, ¿sí? Entonces, tú decides hasta qué riesgo, hasta qué responsabilidad tú como comprador, tú quieres traer la mercadería, ¿sí? Recomendación, si es primera importación, sí, estaría bien a pesar de que se me incrementen los costos, sí, traer algo que ya me entreguen la mercancía en mi bodega, para yo no preocuparme por el seguro, no preocuparme por el transporte, quién va a cargar, quién me va a desaduanizar. Pero después, y en base a la experiencia tuya, puedes traer en sí o en FOB, dependiendo de lo que tú quieras, ¿sí? Y si tú tienes contacto ya directo con el proveedor o alguna persona, alguna naviera de tu preferencia, puedes contratarlo en Xword. Ya depende del riesgo que tú desees asumir. Y en su investigación, chicos, sí se han de haber visto que había bastantes gráficos que era de fácil entendimiento, ¿sí? Que era de fácil entendimiento porque te determinaba el medio de transporte, dónde te entregan, cómo te entregan, ¿no es cierto? Las obligaciones aquí del vendedor, ¿no es cierto? ¿Quién va a cargar? Si te entregan solamente en el lado del barco, si ya te entregan en el barco como tal,
si ya te dan en el arribo, ¿sí? ¿Dónde tú vas a retirar, ¿no es cierto? O si prefieres que te entreguen en la casa, ¿no es cierto? En el almacén de la persona que compró. Sí, tú ya decides. Entonces, creo que este gráfico te permite ejemplificar bastante claro, ¿sí? Cómo comprar. No sé, me gustaría escuchar a un par de personas a criterio personal, ¿no? ¿Cómo negociarían ustedes? ¿Cuál les parece más fácil? No sé si tuvieran problemas con el costo del seguro o preferirían que su mercancía pague el mínimo o que otra persona les dé contratando al 100% de la mercancía asegurada, el 20%, no sé, me gustaría escucharles. ¿Cuál les pareció igual importante? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo traerían ustedes una importación, por favor? Me gustaría escucharles. O no sé, o si de preferencia siempre vamos a traer, si realizamos alguna operación de comercio exterior, sería más fácil para nosotros traer con todo pagado. Ni siquiera en la bodega de la aduana, sino yo preferiría que me entreguen en mi almacén. No sé, me gustaría escucharles, por favor. Buenos días, doctorita. Por mi parte, me gustaría, si realizo alguna vez una impresión, me gustaría mediante el DPU, el cual el vendedor responsable me deja la mercancía en un lugar acordado. Ya, que asuma él todos los riesgos, Carlos. Sí, porque aunque sea un poco más costoso, puede pasar cualquier cosa, pero pues está seguro que la mercancía va a estar aquí en donde yo quiero. Claro, por temas de seguridad bastante bien, por temas de seguridad bastante bien, aunque se incremente un poquito de los costos. Listo, Carlos, bastante bien. ¿Alguien más, no sé, alguien más correría el riesgo de él hacer absolutamente todo, él buscar aseguradora, él buscar transporte, él buscar bodega, o simplemente nos vamos porque nos entreguen ya en nuestro almacén? Buenos días, doctor. César, te Yo escucho. creo que, yo creo que como usted nos recomienda, ¿no? Recibir en bodega sería lo más optable cuando somos primerizos en este tipo de negociaciones. Ajá. Y después creo que asumir el Incoterm Fox, porque tengo un amigo que hace importaciones de Brasil. Él trae lo que es de la empresa Valdan, los repuestos. Entonces, como es una empresa seria, creo que después, con la experiencia perdón, se podría hacer las negociaciones, las importaciones. Ujú. Esa es mi acotación. Listo, bastante bien, muchas gracias. Sí, como les decía, cada persona elige el Incoterm en el que desee traer, ¿sí? Tomando en cuenta los costos y los riesgos que esto acarrea, ¿sí? Entonces, una vez que ya conocemos, ¿no es cierto? Ya el producto que yo voy a importar, ¿no es cierto? ¿Bajo qué régimen le traigo? ¿Bajo qué término de comercio exterior? Ahora sí podemos continuar con el proceso de importación como tal. Voy a compartir la pantalla en unas diapositivas ya para adentrarnos en la unidad 2. Bueno, lo de Incoterms era una breve introducción al tema que estábamos viendo. ¿Me pueden confirmar si visualizan mi pantalla? Sí, doctorita. Sí. Listo, muchísimas gracias. Pues bien, era nada más para introducirnos, ¿sí? Ya en la parte de tributación aduanera y para revisar un poquito la consulta, ¿ya? Dentro de unidad 2, el tema que nos ocupa son los aspectos fundamentales en tributación aduanera, ¿sí? El temario que nosotros vamos a ver es normativa aduanera, proceso de importación y liquidación de tributos, ¿ya? A ver, en cuanto a la normativa aduanera, principalmente, ¿no? Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y su reglamento. Y acá, bueno, creo que estos cuerpos normativos ya les compartí. Y aquí sí está específicamente todos los procesos que yo debo seguir, paso a paso, ¿sí? En el reglamento más que nada, ¿sí? Ahí tengo ya los tipos de aforo, cómo voy a despachar la mercadería, cómo voy a sacar, qué hago cuando mi mercadería llega, cuánto tiempo tengo para pagar los tributos, ¿no es cierto? ¿Sí?
que en un ejemplo, en un caso práctico que vamos a ver, lo vamos a desarrollar, ¿ya? También algo súper, súper importante en el tema de comercio exterior es la nomenclatura arancelaria. ¿Me confirman si ya les compartí el arancel o todavía no les pasé el arancel? Al grupo, ¿les compartí el arancel? No todavía. Ya, entonces ya, hoy les voy a compartir entonces el arancel. Como les comentaba, antes era súper fácil. Tú entrabas a la página de la aduana, ponías el producto que tú querías importar y te daba clasificado la partida arancelaria, te daba el porcentaje de impuestos, te daba absolutamente todo, pero ahora ya no. Ahora hay aplicaciones que todas son pagadas, entonces lo más fácil, bueno, aunque es un poco largo, es buscar la partida arancelaria. Por ejemplo, en clasificación aduanera, si yo les pongo así a ustedes a buscar computadoras, no van a encontrar las computadoras como tal, ¿sí? Porque tiene que estar la descripción del producto. Justo yo les hice la clasificación de computadoras para que sea más fácil ejemplificar, ¿sí? Vamos a partir, ¿no es cierto?, que el arancel se divide o está estructurado por reinos, animal, vegetal y el reino mineral, ¿sí? Entonces, para yo poder clasificar algo, está justamente así para que sea súper claro. Está por capítulos, secciones, partidas, subpartidas, notas explicativas, ¿sí? Cuando yo voy a hacer ya una importación, ¿qué necesitaba yo para hacer una importación? Eran tres requisitos básicos o fundamentales. ¿Cuáles eran? ¿O qué necesitaba yo tener para calificarme como operador de comercio exterior? Tener el RUC, la firma Perfecto. electrónica y tener el Ecuapaz. Y registrarte en el Ecuapaz. Perfecto, Eliseth. Muchísimas gracias. Sí, justamente porque ya cuando yo ya quiero transmitir mi declaración aduanera, primerito, ¿qué me pide la aduana? La clasificación del producto. ¿Sí? Entonces, por esto es súper, súper importante la nomenclatura arancelaria, que ya les voy a enseñar un poquito a manejar el arancel. Y finalmente, dentro de la normativa aduanera tenemos los decretos ejecutivos. Sí, nosotros debemos estar atentos, bueno, si nos desarrollamos en el campo de importaciones y exportaciones, ¿qué cambia? ¿Por qué un producto es de prohibida importación? ¿Por qué ya no puedo traer más de ese producto? ¿Sí? O si tal partido cambió de partida arancelaria, o si tal producto se liberó y le dejan venir ahorita al país libre del pago de impuestos arancelarios y demás, aduaneros y demás impuestos, ¿sí? Entonces, para eso es súper importante los decretos ejecutivos y también en el ámbito aduanero debemos estar revisando las resoluciones del COMEX, del Ministerio del Comercio Exterior, Inversión y Pesca, ¿sí? A ver qué cambió. De hecho, ahorita en la naturaleza de lo que nos está pasando, hubo la liberación de qué producto. ¿Qué entra ahorita libre del pago de impuestos aduaneros y también de los Los demás? generadores, Perfecto, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo salió? A través de una un resolución, decreto. a Ujú. través de un decreto ejecutivo. Así que justamente yo les puse ese ejemplo. A ver, voy a seguir avanzando un poquito más, ¿ya? Entonces, bueno, para que quede claro, todo lo que nosotros, si algún rato alguien va a hacer una importación, cualquier tipo de importación, en el reglamento está absolutamente todo. Y también hoy yo les compartí un link que detalla, ya les voy a mostrar más adelante, que detalla proceso por proceso. Nada más, ¿me confirmen si sí tienen estas diapositivas ustedes? ¿Si pudieron ingresar al aula a ver esto? Sí, Ya, chévere, porque bueno, en el aula también está un link que les va a llevar al proceso cómo importar, que también lo voy a mostrar yo. En el aula también ya está el cuestionario que tienen que hacer en esta unidad, que también eso se apertura mañana, pero asimismo yo comparto un PDF con todo lo que explique, ¿ya? Y también en el aula deben tener ya acceso a la tarea, que ya les voy a explicar después de que avancen la materia como tal, ¿ya? Listo, vamos con los conceptos generales. Vamos a ver qué entendemos por nomenclatura y qué entendemos por sistema armonizado. Por favor, ayúdenme con la lectura. Nomenclatura. Consiste en una lista o enumeración de mercancías ordenadas sistemáticamente en grupos de función de determinados criterios. Sistema armonizado.
Sistema Internacional de Clasificación de Mercancías utilizado para la nomenclatura arancelaria. Fue desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas. Listo, muchísimas gracias. Entonces, les decía que como caso así súper, súper importante que le tengan claro que el arancel se divide en reinos, ¿sí? Animal, vegetal y mineral. Entonces, eso es de acuerdo a los criterios determinados para que sea más fácil encontrar un producto, ¿sí? Por eso se divide en reinos. Vamos con la estructura del arancel. A ver, yo tengo acá, permítanme un segundo. Tengo un PDF, déjenme, les enseño. Tengo un PDF con el arancel. Déjenme ver si lo tengo abierto. Ya. Voy a compartir la pantalla ahorita con el arancel. ¿Me confirman, porfa, si visualizan? Sí, sí te puede ver. Muchas gracias. A ver, entonces, ustedes van a encontrar en este PDF, porque yo les voy a compartir, así están clasificadas todas las mercancías. Nosotros tenemos solo códigos numéricos, ¿sí? No alfanuméricos. Nuestro arancel externo común a nivel CAN, a nivel Mercosur, ¿no es cierto?, con el que trabajamos nosotros, solamente códigos, ¿sí? Ya les voy a explicar qué es cada código, ¿sí? A ver, tenemos la designación de la mercancía, tenemos las unidades físicas, el porcentaje de arancel y las observaciones. En las observaciones generalmente se detalla si el producto es de prohibida importación o si del país del que tú vas a traer el producto no puede ingresar acá al Ecuador, ¿ya? Nosotros, a ver, por ejemplo, voy a clasificar esta mercancía, ¿ya? ¿Qué me dicen? Capítulo 53, las demás fibras textiles y vegetales, hilados de papel y tejidos del hilado. Cuando yo voy a ya registrar el producto que voy a importar yo en el Ecuapaz, debo registrar 10 números, ¿sí? Los 10 números. ¿Qué me dicen los 10 números? Capítulo, sección, partida, subpartida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a clasificar algo y no está detallado literal lo que yo quiero traer, ¿ya? Porque, a ver, por ejemplo, en el caso de la ropa, por ejemplo, viene separada por géneros, ¿sí? No es lo mismo clasificar la ropa para hombre, las prendas de vestir para hombre, que las ropas de vestir para mujer, ¿sí? Viene clasificado por género, ¿sí? También niño, niña y bebé, todo viene separado. Me invento, ¿no? Yo quiero traer un ajuar. No encuentro clasificado como tal ajuar. Generalmente las partidas cuando yo no encuentro entran en las demás. La partida se llama así, las demás. Si ropa de niño, niña, ropa de bebé, no encuentro ajuar, pues bien, le clasifico en las demás. Entonces es un poco complejo porque la clasificación arancelaria lleva tiempo porque tú tienes que ponerla en el producto específico en el que vaya a venir. Ejemplo, los televisores. Los televisores vienen clasificados por pulgadas, ¿sí? Me invento, a ver, de la pulgada desde la 41 hasta la 75 está en tal partida arancelaria. No todas las cosas vienen así, entonces tenemos igual los aparatos, las computadoras, los aparatos audiovisuales, todo viene detallado así, dependiendo qué sé yo, el tamaño, ¿sí? Entonces eso es un poco complejo en la clasificación arancelaria, entonces yo les clasifiqué un par de productos para mostrarles cómo se clasifica, ¿sí? Justamente, bueno, porque si fuera la naturaleza de esta materia, comercio exterior como tal, haríamos ejercicios de clasificación, pero preferí clasificar yo. Y ayer que actualizaba en las diapositivas, encontré un ejemplo súper, súper claro. Entonces, primerito, no se olviden, el arancel, el externo común que utilizamos nosotros, está dividido en 21 secciones, ¿sí? Tenemos notas de sección, capítulo, partidas y subpartidas. ¿Para qué me sirven las notas de sección? Ya, me sirven para, por ejemplo, no encuentro un producto en específico. Te dice qué productos están dentro de esta exención, ¿sí? De esta sección, perdón, los parecidos, los similares. Te dice, te dice qué va a entrar, ¿ya? Tenemos las partidas que son 4 dígitos, subpartidas dependiendo del país, 6, 8 y 10 dígitos. Cuando yo no mismo encuentro el producto, yo tengo reglas generales de interpretación. Cuando un producto es similar, sí tiene las mismas características, pero no encuentro, y las notas explicativas, ¿sí? Que son 4 tomos que te dicen básicamente
qué producto va en tal cosa, va en base a su estructura específica, a su estructura genérica, ¿ya? Y ayer justo me encontré este ejemplo que me pareció súper, súper claro, así, ¿ya? Aquí está clasificado el chocolate, pero el chocolate tú le tienes que clasificar dependiendo del estado, si viene en barra, si viene en bloque, si viene en unidad, ¿no es cierto? Entonces es un poco complejo el tema de la clasificación de las mercancías, ¿sí? Entonces, en comercio exterior, ¿no es cierto? Cada mercancía se agrupa primero en función de su naturaleza. ¿Ya? Segundo, en función de sus características. Y como tope puede tener hasta de 10 dígitos, no puede tener más de 10 dígitos porque todos los países de la Organización Mundial de Comercio aceptaron eso, ¿sí? Entonces, primero, aquí veo que el chocolate, pero ojo, el chocolate en este estado, en estado sólido, en barras, bloques o tabletas, se clasifica en la 1806, 20, 9000. Generalmente los últimos dos dígitos son 00, ya porque van las demás. Entonces, primeros dos dígitos, número del capítulo, ¿ya? Siguientes dos dígitos, la partida, ¿ya? Siguientes dos dígitos, la subpartida arancelaria. Esto es importante para comunidad andina. Los otros dos dígitos es súper importante para comunidad andina, la clasificación. Y finalmente tenemos el arancel nacional, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a registrar ya el producto que yo estoy importando, los 10 dígitos, ¿sí? Y para que sea más fácil yo encontrar un producto como tal, ¿sí? Necesito saber a qué reino pertenece. No sé si hasta ahí nosotros tenemos alguna pregunta. No, profe. Listo, muchas gracias. Pues bien, entonces la nomenclatura arancelaria, un sistema que clasifica las mercancías en comercio exterior, comercio internacional. ¿Para qué? Para identificar y categorizar y saber qué porcentaje de arancel yo debo pagar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a clasificar? Primero, la descripción comercial, ¿no es cierto? Si no puedo con la descripción, nombre genérico del producto. Y si ya no hay el nombre genérico, una característica especial o específica del producto. Se me ocurre, no tengo el chocolate como tal. ¿Cómo podría clasificar si no hay el producto chocolate? ¿Cuál vendría a ser su esencia? ¿Dónde voy a buscar los chocolates para saber cuánto paga? En cacao, ¿no es cierto? Buscaría una característica específica, ya si yo no encuentro como, por ejemplo, voy a traer pantalones, no hay la partida pantalones como tal. ¿Dónde busco? Busco en prendas de vestir y si no encuentro pantalones como tal, no encuentro leggings, no encuentro licras, clasifico en las demás, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la clasificación arancelaria. Bueno, y acá les puse unos ejemplos que es justamente con lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a aprender a hacer los cálculos, ¿ya? A ver, este es una copia de pantalla de un arancel que es pagado, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo puse calzado, pero yo tengo que ver el tipo de calzado, el tipo de zapatos que yo voy a traer, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nos dice la subpartida arancelaria, ¿no es cierto? Te dice el formato en el que tú vas a ponerlo en el Ecuapaz, te dice cuánto paga el calzado. ¿Me confirman si visualizan? Le voy a hacer un poquito más grande. Sí, sí se visualiza. Sí, sí, ve, profe. Muchas gracias. A ver, por ejemplo, si yo traigo zapatos, eh, dependiendo del país de origen, ¿no es cierto? Yo voy a fijarme en eso, si tenía algún acuerdo, si no. Si voy a traer de China, que generalmente vienen de allá los zapatos, no tenemos acuerdos comerciales, ¿sí? No tenemos acuerdos comerciales. Entonces, a ver, yo veo que aquí, por ejemplo, los zapatos deberían pagar un ad valorem del 10%, ¿ya? Entonces, dentro de los derechos de importación e impuestos arancelarios, primerito, el arancel me dice eso, ¿cuánto paga? Aparte, paga un arancel específico de $6 por unidad, ¿ya? $6 por unidad,
¿sí? Y aparte yo siempre voy a estar obligado a calcular esto, ¿sí? El FODINFA, el Fondo de Desarrollo de la Infancia y la Familia, que me cobran siempre el 0,5 del valor en aduana, ¿sí? Que ya les decía, sumando el costo, el seguro y el flete, me cobran. Por ejemplo, aquí vemos igual que este producto paga el 15% de IVA, no paga ICE, ¿sí? Y no se encuentra dentro de los productos del sistema de franja de precios, es de esto, ¿sí? Entonces, puede venir el producto, ¿ya? A ver, les puse también otro ejemplo, ¿ya? Este, por ejemplo, es la computadora, ¿ya? No me dice computadora como tal, por eso yo les decía, si yo les pongo a buscar en el arancel, la clasificación arancelaria, o por favor vean cuánto paga una computadora, no vamos a encontrar porque no está descrito como computadora como tal. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Nos dice máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades, lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos, soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni comprendidos en otra parte. Entonces, por la descripción del producto, yo puedo ver qué es una computadora, ¿ya? Pero no te dice computadora como tal. Por eso el tema de la clasificación es muy, muy complejo. Y aquí te dice con qué partida entra la computadora, cuánto paga de ad valorem, cuánto paga de derecho específico. Vemos que las computadoras no pagan derechos arancelarios como tal, ¿sí? FODINFA esto es obligatorio. Todos, así sea cero, siempre el FODINFA van a pagar, ¿sí? Y vemos que graba IVA. Otro, por ejemplo, que les he puesto las escobas. Por ejemplo, las escobas entran con el 30% de arancel aduanero, ¿sí? Pagan IVA, no pagan derechos específicos. Bueno, y con esto nosotros vamos a trabajar un poquito más adelante, porque estos son justamente los cálculos que vamos a hacer para saber ya cuánto paga una liquidación aduanera al final, ¿sí? Otro ejemplo que les puse es el de los televisores. A ver, ¿por qué se encarece el precio de un televisor? Vemos, por ejemplo, aquí está clasificado, pero el televisor que sea superior a 41, pero inferior a 75, ¿no es cierto? Y tampoco lo encontramos así como tal, dice monitores y proyectores, ¿sí? Aparatos de recepción de televisión, incluso con aparato receptor o radiodifusión o de grabación, ¿sí? Lo encuentro en el capítulo de monitores, si no dice televisor como tal. Si yo voy a traer un televisor, ¿qué nos dice? A ver, nos dice acá que paga un arancel del 5% y aparte cada unidad, cada televisor debe pagar 158,14. ¿Ya? Aparte paga IVA y aparte tiene requisitos del INE. O sea, no puedo coger y traer un televisor. Ya tendría que ver qué requisitos vienen. Entonces, ese es el formato de cómo se hace una clasificación arancelaria. ¿Ya? Pero bueno, como les decía, yo les voy a compartir el arancel por conocimiento general, les voy a compartir el arancel, ¿sí? Para que ustedes puedan ver un poquito, puedan ver qué sé yo, yo quiero traer pelotas de fútbol. Voy a ver si encuentro como pelotas como tal o si encuentro en productos hechos de caucho, de plástico, ¿sí? Entonces, no voy a encontrar jamás, o sea, un producto así en específico. Para eso están las notas explicativas, que son una guía que me sirve a mí para ver las características de cómo va a entrar, cómo puedo clasificar, cómo puedo adecuar cierto producto, ¿sí? Para que sea clasificado y ver cómo le traigo, ¿ya? Rara vez voy a encontrar un producto en específico como tal, ¿ya? Entonces, bueno, en el arancel, ahí también te determina qué vas a pagar, ¿sí? ¿Cuánto vas a pagar? ¿Sí? ¿Qué impuestos graba? ¿Cómo se paga el IVA? Porque no todos, bueno, pueden entrar también con tarifa cero, tarifa 15, ¿ya? Entonces, bueno, eso es súper, súper importante en la parte del arancel. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a la clasificación arancelaria o está claro. ¿Tenemos alguna pregunta de la clasificación arancelaria? No, profe. Listo, muchas gracias. Entonces voy a avanzar un poquito más, ¿ya? A ver, les decía esto en cuanto a los decretos ejecutivos, ¿no es cierto? Y este es el que estamos viviendo ahorita, la importación a consumo de generadores.
El COMEX emitió una resolución en la cual se establece el arancel cero para importación a consumo, ¿no es cierto? Uso o consumo, ¿sí? Los generadores están en tal partida, esto está hasta el 11 de octubre del 2025. También en este mismo decreto ejecutivo, así como se dispone la aduana, también se dispuso al SRI, ¿sí? ¿Para qué? Para que los generadores entren con tarifa cero, ¿ya? Pero ojo, para yo liberar, ¿no es cierto? Para yo que justamente en mi importación yo debo declarar este código liberatorio. Te dicen, ¿sí? Entonces, en el Ecopass tú tienes que escribir el Tratado Preferencial de Norma Genérica. Este es TPNG, aplicable al régimen días a consumo. Entonces, si yo quiero hacerme beneficiario de esta exoneración, ¿no es cierto?, temporal, que ya está cuando también el IVA, por ejemplo, solo está hasta el 31 de diciembre de 2024 si yo quiero traer generadores en partes o piezas. Si le quiero traer entero, le quiero traer desarmado, solo entra con tarifa cero de IVA hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, si yo me quiero hacer beneficiario de esta exoneración, de esta exención, ¿sí? Te dan los códigos. Tú debes poner en el Ecopass y ahí dice código liberatorio, escribes el código. Ya depende de la persona que quiera hacerse beneficiario de esta exoneración. Es cuanto a los decretos, ¿sí? Ahora sí nos vamos a adentrar en los tributos aduaneros como tal, ya en la normativa. Chicos, porfa, nos vamos a tomar 5 minutitos y volvemos. Son las 10:35, 10:40. Empezamos con la parte de tributos aduaneros, por favor, ¿sí? Gracias. Bueno, doctora. Listo, estimados estudiantes, ¿me escuchan, por favor? Sí, doctora, sí se le escucha. Sí, Muchas gracias. Bueno, entonces, antes de adentrarnos ya en el tema de tributos aduaneros como tal, de cuáles son los tributos y cómo procede el cálculo del pago de las liquidaciones aduaneras, ¿alguna pregunta de Incoterms o alguna pregunta de nomenclatura o puedo continuar? Listo, bueno, creo que no hay preguntas, entonces vamos a continuar ahora sí un poquito más en el tema de tributos aduaneros, ¿ya? A ver, nosotros, bueno, a nivel general, ¿no es cierto? En materia tributaria tenemos tres tipos de tributos, ¿verdad? Impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejora, ¿ya? Acá dentro de los tributos aduaneros se incrementa, ¿no? Derechos de importación, derechos de exportación, impuestos y tasas y tarifas, ¿ya? A ver, vamos a partir entonces de que la tributación aduanera es un componente principal, ¿no es cierto? Es un componente fundamental en el sistema tributario de cualquier país, ¿sí? Se refiere básicamente al conjunto de impuestos y gravámenes, pero ya para el comercio exterior, para el comercio internacional, ¿sí? Los derechos de importación es a lo que me refería, ya a impuestos aduaneros como tal, ¿ya? Como por ejemplo acá nosotros solo tenemos el arancel, ya que los impuestos arancelarios. Y estos son ad valorem específicos o mixtos, que ya les voy a explicar un poquito más en esta diapositiva, en la siguiente. Ahorita voy a hacer nada más una introducción, ¿sí? Entonces, el derecho de importación es el impuesto, ¿no es cierto? Es el porcentaje, el tributo que tú tienes que pagar sobre los bienes que ingresan al país, ¿ya? ¿Y por qué nos cobran impuestos? Si nosotros queremos traer mercancía, ¿no es cierto? ¿Por qué no se aplique el libre comercio? Porque básicamente se protege la industria nacional, la industria local frente a productos extranjeros. Por ejemplo, ¿qué tiene un arancel alto o qué no nos dejan ingresar libremente? ¿Sí? ¿Qué producto no puede ingresar hacia el país sí porque sí? ¿O qué no debería ingresar? Pregunto acá. ¿Qué sé yo? ¿Qué producto encontramos que sea baratísimo en Estados Unidos y es caro aquí? ¿Y por qué no puede venir ese producto?
Hablaba de los zapatos porque igual aquí en Ecuador se producen zapatos, entonces se disminuiría la comercialización de las fábricas que hacen zapatos aquí. Ya, perfecto. Todo producto que afecte a la industria nacional no va a poder ingresar. Sí, tenemos acá los bienes sensibles, porque se trata de proteger justamente al productor nacional, a la industria nacional. Pero si nosotros liberamos a los productos los impuestos, ¿no sería bueno para el consumidor, para nosotros? De esa forma igual no generaríamos ingresos al país. Aquí los encargados del COMEX de hacer las políticas públicas, las políticas fiscales, las políticas comerciales, ¿no es cierto? Llegarían a un tope en en un punto que ya no sabría qué yo hacer, ¿no es cierto? O beneficio al consumidor final o protejo a la industria nacional, porque el consumidor final, ¿no es cierto? También va a pagar impuestos al comprar ese producto, ¿no es cierto? Y también la persona que trae los impuestos va a pagar justamente los tributos aduaneros. Igual se conforma el presupuesto general del Estado, ¿no es cierto? Tanto los impuestos arancelarios, el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado. Pero sí, pero ¿qué pasa si yo libero? ¿No también me sirve a mí para tener dinero como Estado? ¿O no debo liberar? ¿O cuándo libero? Bueno, doctora, ¿se me escucha? Sí, te escucho, César, porfa. Yo creo que no se debe liberar porque, como dice la compañera, vamos a tener problemas con nuestros ingresos, con nuestros trabajos, con nuestras empresas. Entonces vamos a tener muchas empresas que no van a poder competir porque los precios internacionales son más baratos que los de aquí del Ecuador. Sí, ese es mi aporte, doctora. Ya, sí, justamente se trata de evitar las prácticas desleales al comercio, las prácticas antidumping, que es, por ejemplo, en otro lugar cuesta menos. Entonces, ¿qué va a pasar? La industria nacional va a fracasar. O qué sé yo, acá tenemos también las famosas salvaguardias. ¿Sí? ¿De qué se trata eso? A ver, nosotros queremos formar parte de un acuerdo comercial. Entonces vamos a negociar con México, vamos a negociar con Estados Unidos. Entonces hay una lista de productos que no, nosotros como Estados Unidos queremos vender tal cosa al Ecuador, ¿ya? Entonces, ok, vamos a liberar que este producto ingrese, vamos a liberar que los celulares ingresen, ¿ya? Pero paulatinamente. Ya en 5 años irá bajando los impuestos. O puedes traer un celular, pero aparte pagas una salvaguardia, me invento, de $40. ¿Sí? O vas a traer los zapatos, pero te vamos a cobrar, aparte del impuesto al valor, del impuesto específico, una salvaguardia de $10. Justamente para que el zapato no pueda ser acá baratísimo. Se permite ingresar, pero también le ponen como que sus trabas al comercio, porque lo fundamental del comercio exterior es cuidar y proteger la industria nacional, ¿sí? Vamos a los derechos de exportación. A ver, en cuanto a los derechos de exportación, estos son menos comunes, ¿sí? Y no se aplican así en casi ningún país. No te cobran por sacar la mercadería. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si acá les empezamos a cobrar impuestos a las personas que venden banano, flores, cacao, limones, a cualquier persona que saque su producto al exterior? ¿Es bueno o malo que nosotros como país les clavemos impuestos a las exportaciones? Vendría a ser malo porque nosotros lo que queremos es fomentar las exportaciones, ¿no es cierto? Entonces, al nosotros no ponerles impuesto como Estado a las personas que justamente quieren crecer, quieren desarrollar sus empresas, vender fuera, no sería justo, ¿no es cierto? Si lo que se trata es de diversificar el mercado, que nosotros no solo vendamos los productos tradicionales, saquemos al exterior, nos demos a conocer como Ecuador. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa acá, de flores y me empiezan a poner trabas y trabas y trabas, ¿no es cierto? No tendría sentido, ¿sí? Entonces, por eso los derechos de exportación son los menos comunes y no se aplican, ¿sí? Sirven para controlar la salida, digamos, de ciertos productos de sectores estratégicos, pero nosotros, en nuestra realidad, en el caso que nos ocupa Ecuador, sería gravísimo que se frenen las exportaciones, si lo que nosotros buscamos es expandir el comercio, ¿ya? En cuanto a impuestos y tasas relacionados al comercio exterior, principalmente, ¿no es cierto?, el IVA y el ICE.
¿sí? El impuesto a los consumos especiales y el impuesto al valor agregado, ¿sí? Yo voy a ver cuánto paga de tarifa de IVA si voy a traer pantalones, si voy a traer camisetas, voy a traer televisores, voy a traer computadoras, voy a traer celulares. Esto ya está determinado en el arancel. En cuanto igual al ICE, igual para que yo ingrese, a partir del artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario, tenemos la tablita del ICE, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de los cigarrillos? ¿Qué pasa en el caso de los perfumes? ¿Qué pasa en el caso de los licores? Bienes suntuarios o de lujo. Y las tasas y tarifas, que también son otros tributos aduaneros, tributos al comercio exterior, ¿sí? Cobrarán una tasa por hacerme una inspección, por hacerme un embarque, por hacerme la tasa de desembarque, la tasa de almacenaje, si yo requiero alguna tasa de laboratorio, ¿no es cierto? Un certificado sanitario o sanitario, fitosanitario, estos se enmarcan acá, ¿ya? Entonces, eso en relación a qué tributos, qué paga las actividades de comercio exterior, ¿sí? También, ¿qué es importante mencionar acá? Los sujetos que intervienen en las obligaciones tributarias, ¿sí? Nosotros conocemos ya que tenemos la Administración Tributaria, SRI, SENAE y los GATS. Caso que nos ocupa la Administración Tributaria acá, nos vamos al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador como sujeto pasivo, perdón, como sujeto activo. Y los sujetos pasivos de las operaciones de comercio exterior vienen a ser tanto los importadores como los exportadores. ¿Sí? En palabras sencillas, quién cobra y quién paga. ¿Ya? Vamos un poquito más. Bueno, aquí está ejemplificado cómo se conforma el valor en aduana. La base imponible para el cálculo de los tributos o para el cálculo efectivo de las mercancías que yo voy a pagar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? A ver, ya voy a transmitir mi declaración aduanera, ¿no es cierto? Mi declaración aduanera de importación, mi DAI. Entonces, ¿qué necesito yo acá principalmente? A ver, necesito, ya les hablé la clase anterior de los documentos de soporte y los documentos de acompañamiento. Entonces, cuando yo voy a transmitir mi declaración, ¿en base a qué la aduana me va a calcular cuánto me va a costar? ¿En base a qué? Primerito, en la transmisión de mi declaración aduanera, yo siempre necesito la factura. ¿Sí? Porque la factura te da el valor de transacción, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una factura que está elevadísima, ¿no es cierto? Ya no es la primera importación de tal producto. Entonces, aquí tenemos los métodos de precios de transferencia, ¿sí? Para comparar cuánto le costó al importador A traer una cosa, al importador B, al importador C. Sí, entonces yo no me puedo o bajar muchísimo el precio de una mercancía o subir muchísimo, porque ahí yo estaría ya cometiendo sobrevaloración aduanera o subvaloración aduanera. Presentar un documento que determine que un producto, sabemos que una computadora gama media cuesta $300. Yo no quiero, no voy a traer esa computadora o no voy a pretender introducir esa computadora al país por un precio de $100, ¿sí? Entonces, dentro de los documentos que a mí me revisa la aduana, yo no puedo inventarme o sobrevalorar o subvalorar el precio de una mercancía, porque justamente la aduana tiene bases de datos para comparar los precios, ¿sí? Para evitar prácticas desleales de libre comercio. Después de que yo ya presento mi factura, siempre voy a necesitar el costo del transporte, ¿sí? Es otro documento que yo acompaño, ¿sí? A mi declaración aduanera. Van a ver que, qué sé yo, yo traje desde Perú, yo traje desde Colombia en camión, me costó tanto el transporte. Yo traje en el buque, me costó $2,000 de transporte. Te cobran de acuerdo al peso, al precio, a la unidad, dependiendo ya el transporte que tú eliges, o en el avión por volumen o por peso, ¿sí? Entonces, esas tres características, esos tres documentos súper importantes. Mi factura, cuánto me costó el transporte y cuánto me costó el seguro, ¿sí? Entonces, al sumar esos tres componentes, yo tengo la base imponible, ¿sí? El valor de las mercancías en aduanas. Y recién después de esa base imponible, ahí voy a calcular recién mis impuestos aduaneros, mis tributos aduaneros, ¿sí? Pero primerito, sumo factura, costo y flete.
¿sí? Factura, seguro y flete, ¿sí? Entonces, si yo no contraté un seguro, aunque las mercancías deben venir obligatoriamente aseguradas, no se olviden, si a mí en algún cálculo de liquidación de tributos no está el valor del seguro, le hago el 1% del valor de la factura, del valor de transacción, ¿sí? Entonces, este es el primer paso, de hecho, el más importante es la base para calcular los tributos aduaneros, ¿ya? Costo, seguro y flete, factura, transporte, ¿ya? Y por cuánto aseguré mi mercancía. Una vez que yo ya tengo esos valores, ahí sí, yo voy a revisar y voy a calcular si el producto que yo traje graba algún arancel aduanero, ¿ya? Veo los valores que no es más que otra cosa que el porcentaje. 5%, 10%, 1%, 30%, 35%. El tope de aranceles que nosotros tenemos es del 85%, el tope. Y ese grava cuando nosotros vamos a importar vísceras de animales. Sí, es el más alto, es el tope, ¿ya? De ahí dependiendo la característica del producto, si es un bien sensible, es el impuesto que le ponen, ¿sí? Que ya les digo, eso está en el arancel. El ad valorem, solo porcentaje. El específico te dan un valor fijo por unidad de mercancía, ¿ya? Qué sé yo, voy a traer un celular, paga 10%, ¿no es cierto? Voy a traer los zapatos, graba $6 por unidad, ¿ya? ¿Sí? Y el mixto, combinación de los dos. Aranceles solo ad valorem, sí tenemos, sí, que graben solo un porcentaje, más no un específico. Ningún producto graba solo un porcentaje específico, ninguno, ¿ya? Y mixto sí, la combinación de los dos. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta, por favor? No, doctorita. Listo, muchas gracias. Entonces voy a avanzar un poquito más, ¿ya? A ver, vamos acá a la parte de los impuestos, ¿sí? Ya. Impuestos al comercio exterior, IVA e ICE, ¿sí? Solo bienes suntuarios o de lujos que tenemos en la ley de régimen tributario. Ahí podemos ver el listado de productos que graban ICE en una importación. Y el IVA también, directamente en el arancel, nos determina si graba el 15 o si graba el 0%. Y las tasas, no todos los bienes o servicios, perdón, no todos los bienes que yo importe graban tasas de inspección, tasas de almacenamiento, tasas de embarque, ¿sí? O si yo requiero algún certificado previo, ¿no es cierto? Acaban todas las tasas y demás tarifas. Vamos avanzando un poquito más. ¿Ya? Vamos a la parte de cómo importar desde cero. Lo que le pregunté hace un rato a la compañera. Primero me registro como operador de comercio exterior. RUC, firma electrónica y registro en el Ecuapaz. Ya, acá yo les puse una página que déjenme ver si les puedo compartir, que aquí está un poquito más detallado los procesos de importación. A ver, les puse el link y asimismo ese link ustedes también lo tienen en el aula virtual. ¿Me confirman, porfa, si visualizamos la página de la aduana? Sí. Listo, muchas gracias. Entonces aquí con la ayuda de esta página voy a hacer un resumen de cómo se importa desde cero, ¿ya? Primero, importación sinónimo de compra internacional, ¿ya? Ingresa la mercancía cumpliendo formalidades y obligaciones aduaneras dependiendo del régimen al que yo le traje. Ya conocemos los regímenes, importación a consumo, admisión temporal, reposición, transformación, depósito, entre otros. El más común para una persona que justamente vaya a dedicarse a actividades comerciales de comercio exterior, importación a consumo, ¿sí? Entonces, luego, ¿qué hago? Necesito conocer los pasos previos para la importación, lo que les decía. Necesito mi firma, necesito mi RUC, necesito tener el Ecuapaz, sí, necesito saber las restricciones y necesito saber cómo voy a sacar mi mercancía. ¿Ya? ¿Qué más hemos aprendido acá? También ya vimos, ¿no es cierto?, quiénes pueden importar. Todas las personas, naturales, jurídicas, ecuatorianas de extranjeras, ¿sí? Lo principal, me registro en el Ecuapaz, ¿sí? Mi RUC, mi firma y mi registro. Cualquier persona en cualquier momento puede realizar una importación, ¿ya? ¿Cómo obtengo el registro de importador, no es cierto?
Primerito, mi RUC en el servicio de rentas internas. Segundo, firma electrónica, ¿sí? Acá se utiliza generalmente el token, ya que es la firma que te dan en un dispositivo que puedas transportar, generalmente en una flash. Y después te registras en el Ecopass, tu base de datos, tu usuario, aceptas las políticas, registras tu firma, ¿ya? También como yo no puedo traer cualquier cosa, entonces el COMEX, ¿sí? Que es el ente regulador del comercio exterior en el Ecuador, ¿no es cierto? En conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior. Tú ves acá, visitas la página web y ves que no puede venir, que es considerado de prohibida importación, ¿sí? Como ya les decía, a ver, puede ser que nosotros no estemos liberados a bienes o productos sensibles. Nosotros no vamos a traer tampoco ropa usada, llantas usadas, no vamos a permitir el ingreso de cosas usadas, ¿no es cierto? Por temas de sanidad, por temas de salud, ¿sí? Y también, bueno, acá este arancel en teoría la aduana te proporciona un arancel donde tú puedes hacer las consultas de clasificación de nomenclatura, pero no se lo recomiendo porque no está actualizado, ¿sí? Entonces por eso no se lo recomiendo y no tiene eh, no tiene detallado los productos así al 100%. Entonces por eso les decía preferible es buscar en el PDF que ya les voy a compartir. Ya, ¿qué más nos muestran acá? Como guía, ¿no? ¿Cómo se desaduaniza la mercancía? ¿Ya? Aquí sí o sí, yo ya soy un operador de comercio exterior, ¿no es cierto? Yo soy un importador y sí necesito contratar la ayuda de un agente aduanero, ¿ya? Sí necesito contar con la ayuda de un agente aduanero. Permítanme un segundo, chicos. Mil disculpas, chicos. Les decía, entonces, yo para desaduanizar, ¿no es cierto? Sí o sí necesito la ayuda de un agente, ¿ya? Entonces, la aduana también sí te proporciona el listado de agentes acreditados, el cual se va actualizando constantemente porque hay agentes que hayan sido suspendidos, ¿sí? Que haya sido revocada su licencia para operar como comercio exterior, ¿sí? Cometieron alguna infracción, algún ilícito aduanero, se les suspendió la licencia. Entonces, ¿qué es importante? Documentos de acompañamiento, documentos de control previo que yo debo presentar antes de introducir la mercancía en el país. Se me ocurre, voy a traer atún, voy a traer tallarines, voy a traer algún tipo de comida, ¿no es cierto? La comida no puede ingresar. La comida necesita registros sanitarios, entonces eso ya debe estar aprobado antes de que la mercancía venga, ¿ya? También lo que les decía, documentos de soporte. Ya necesito el transporte, la factura, certificado de origen cuando proceda. Este certificado de origen es importante cuando yo quiero hacerme beneficiario de alguna exoneración, de algún convenio, de algún acuerdo internacional que nosotros tengamos. Se me ocurre, hay el mismo producto en Panamá y el mismo producto en Chile. En Panamá no tengo un acuerdo de comercio de complementación económica y en Chile sí tengo. Lo traigo de Chile. De Chile entra sin pagar aranceles, de Panamá sí paga. Entonces esto es importantazo. Podemos poner así mismo en Google con qué países del Ecuador tiene acuerdos de complementación económica. Te da el listado. ¿Sí? Ya, una vez que yo ya presenté todos mis documentos, sea soporte o acompañamiento o nada más de soporte, porque no necesito documentos de acompañamiento, entonces, ¿qué hago? Aquí sí ya la aduana me va a realizar un aforo de mi mercancía. ¿Sí? Tenemos aforos automáticos, aforos documentales, físicos y físicos no intrusivos. ¿Ya? Ahorita la aduana cuenta con un sistema de rayos X, un escáner que tú puedes revisar la mercancía al 100%. ¿Ya? En base a perfiles de riesgo, en base a perfiles de confianza, actividades de comercio que yo haya realizado, es el tipo de aforo que me toca, ¿ya? Sí, como les decía, primera importación sí o sí aforo físico y te pueden revisar hasta el 100% de las mercancías. Tú declaras que trajiste
10.000 computadores, 15.000 celulares, 20.000 tablets, pues bien, se revisará una por una, ¿ya? Si tú ya eres un importador frecuente, no has cometido ninguna falta, ningún ilícito, aforo documental, simplemente vemos que estén escritas, ¿no es cierto?, en la declaración. Traje 20 computadoras, 30 celulares, 20 lápices, 20 tablets, lo que sea, ¿no es cierto? Simplemente ya no me abren la mercadería, ¿ya? Pero si yo trabajo con un agente aduanero que tiene un perfil de riesgo muy alto, que ya ha sido sancionado, generalmente no me van a hacer aforos eh, documentales, ¿ya? Me van a hacer aforos físicos y aforos físicos que me van a revisar el 100% mi mercadería, ¿ya? Y aquí ya está la base de cómo nosotros ya vamos a calcular los impuestos, ya los tributos que van a ser importados, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? Que para yo determinar el valor del pago de tributos, ¿no es cierto? Impuestos y demás, primerito, clasificación arancelaria. Reviso en el arancel, ¿sí? Entonces, yo ya veo si en el arancel tengo alguna subpartida en específico y si no, entra el producto en categoría los demás, ¿ya? Y luego si yo ya revisé, ¿no es cierto? Ya sé cuánto me toca pagar, ahora sí me corresponde hacer la liquidación aduanera, ¿ya? ¿Qué me dice acá? El impuesto al ad valorem, ¿no es cierto? Específico y mixto. ¿Ya? ¿Es el porcentaje nada más o el mixto? El valor que me ponen ya, perdón, el específico, el valor que me ponen ya de cierto producto o servicio. FODINFA, siempre voy a pagar esto. Esto sí, no nos olvidemos, siempre. Fondo de Desarrollo para la Infancia y la Familia, 5% sobre la base de la importación. ¿Sí? Es el 5% de la factura, el seguro y el flete. A eso le calculo el 5%. Y finalmente el ICE. ¿Ya? Una vez que yo calculo esto, cuando ya tengo ya el valor de la transacción, ahí sí el IVA. Sí, el IVA siempre yo en comercio exterior, el IVA siempre va al final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el IVA va la base imponible, ad valorem, FODINFA e ICE de ser el caso. Entonces, no se olviden, siempre para una liquidación tributaria en la parte de comercio exterior, siempre el IVA va a ir al final. Ya vamos a hacer unos ejemplos con un Excel que les he preparado, ¿sí? Pero el IVA siempre va al final. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí o está todo claro? Sí está claro. Sí, está claro, doctora. Listo, muchísimas gracias. Entonces voy a terminar las diapositivas de compartir para después ya pasarnos en la parte de cálculo como tal, ¿ya? A ver, voy a compartir las diapositivas. Listo, bueno, entonces revisamos lo que nos decía ya la página de la aduana, que en resumen es, selecciona la mercancía, país de origen, para acuerdos de complementación económica, clasificación arancelaria, los Incoterms. Listo, ¿qué más es importantísimo? Documentos de acompañamiento y soporte, ¿no es cierto? Soporte, soportan la importación, la actividad comercial. Factura, seguro y flete. Si no hay seguro, siempre 1%. Acompañamiento, control previo, permisos, certificaciones sanitarias, entre otros. Y acá yo ya les puse un ejemplo, ya vamos a realizar casos prácticos como tal. ¿Ya? A ver, entonces, en este caso yo les puse, vamos a hacer una liquidación y un pago de tributos de una importación de calzado. ¿Ya? Tengo la clasificación arancelaria. Tengo el país de origen, sé cuánto es el arancel, el calzado tiene un arancel mixto, ad valorem 10% y 6 por unidad, no por par, por unidad. ¿Ya? Tengo el IVA del 15% y un FODINFA. Ya les preparé un documento en Word que está escrito, permítanme un segundo, a ver, déjenme leer. Denme un segundito, les busco. Les preparé un documento en Word. Bueno, y también el cálculo vamos a hacer en Excel, ¿sí?
Pero el Word les puse así detallado para tenerle claro paso a paso cómo se calcula, ¿sí? A ver, les voy a explicar un poquito. Igual este documento en Word les voy a compartir para que ustedes tengan, porque a veces nos podemos olvidar el proceso, entonces les tengo aquí ya listo un Word del caso que nos ocupa. A ver, el primer ejemplo, ¿cómo vamos a hacer? Obviamente yo determiné un valor para la factura, ¿sí? Que son, me puse de $15,000 por 3,000 pares de zapatos. También, obviamente, para el ejercicio necesito saber el transporte, viene de forma marítima, me cuesta 1,500, ¿ya? Entonces, en este Word les detallé paso a paso cómo se hacen los cálculos del comercio exterior. ¿Ya? Entonces, primero, para calcular el costo total de una importación de los 3,000 pares de zapatos, primero voy a desglosar cada uno de los componentes. Ya primerito. Valor de la factura, tengo acá los 15,000. Valor del transporte, 1,500. Y el seguro, no se olviden, es el 1% del valor de la factura. ¿Ya? Entonces, 15,000, 1,500, el 1% de los 15,000 va a ser 150. Y ahí sí se forma el CIF, lo que les dije antes, el valor en aduana. ¿Sí? Sumo el costo más el seguro más el flete. Aquí sí yo tengo el valor en aduana. ¿Ya? Costo, seguro y flete, valor en aduana. Entonces tengo, mil disculpas. Ya. Tengo los 16,650. ¿Ya? Entonces, de esos 16,650, calculo el ad valorem, que para los zapatos ya vimos que es el 10%, ¿sí? Entonces, dentro de los impuestos a la importación, el que yo traiga 3,000 pares de zapatos, paga un impuesto ad valorem de 1,665, ¿ya? Veo que graba un arancel específico, $6 por unidad, porque no me dice por par, me dice por unidad, ¿ya? Entonces, $6 por 3,000 son 18,000. Entonces vemos que acá ya mi importación, ya los costos se encareció muchísimo en relación a lo que me cuesta, ¿no es cierto? Me costó $15,000 comprar los 3,000 pares, ¿ya? Perdón, las 3,000 unidades. Entonces yo acá ya veo que prácticamente es del doble, ¿no es cierto? El arancel que me están poniendo, el arancel específico, ¿sí? Entonces ya la importación ya subió un montón. Es por eso que acá las cosas cuestan el doble generalmente, o a veces el triple dependiendo del arancel. ¿Sí? Sigo calculando el FODINFA del valor en aduana. Regreso a ver cuánto era mi CIF, ¿no es cierto? 16,650 por el 0,5. Ya el FODINFA yo pago 83,25. ¿Sí? Como ya vimos en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Esto no grabáis porque no es un bien suntuario de lujo. Entonces, ahí sí yo debo calcular el IVA. ¿Cómo calculo el IVA? El 15% sobre el valor de la factura, el flete, seguro y demás aranceles y tasas. Vamos a la parte del IVA. Entonces, aquí tengo yo. Permítanme un segundo. CIF, ¿no es cierto? El ad valorem, el específico, el FODINFA. Entonces, sumo esto y esto se llama la base imponible para el cálculo del IVA. Base imponible para el cálculo del IVA. ¿Ya? Entonces, tenemos los 36,398,25 por el 15%. Yo de IVA voy a pagar 5,459,73. ¿Sí? Entonces, para yo conocer el costo total de esta importación, ¿no es cierto? De un producto que me costó $15,000, ¿no es cierto? En China, mi proveedor, ¿no es cierto? Me vendió en 15,000. ¿Cuál es el costo total de que llegue acá al Ecuador? Cuesta 41,000. Aquí se me ha ido un número de más. Bueno, ya le cambio, a ver. Deme un segundito, le hago en la calculadora que tengo aquí a la mano.
Listo, entonces el costo total de mi importación va a ser 41.850, ¿sí? Entonces sí nos podemos dar cuenta cuánto se incrementa un producto para ingresar acá al país. Sí, no sé si tenemos claro o tenemos alguna pregunta, chicos, de cómo se calculan los tributos del comercio exterior. ¿Tenemos alguna pregunta del cálculo o algo no nos quedó claro? Todo claro, profe. Generalmente, bueno, esto de ley nosotros tenemos que hacer en Excel. Nada más yo les preparé el Word para tener claro cada paso. Sí, les voy a compartir una hoja. Ya, por ejemplo, aquí, digamos, acá le calculé, ¿no es cierto? Cálculo de los tributos. Tenemos el valor en aduana, ¿no es cierto? Valor de transacción, flete, seguro, valor en aduana. ¿Sí? Luego del valor en aduana, empiezo a calcular los derechos arancelarios. ¿Ya? Sí, que yo veo dependiendo la partida, veo si tiene ad valorem, si tiene un específico y FODINFA que es obligatorio. Y al final, el IVA. ¿Sí? Entonces, ahí yo puedo calcular el valor real de cuánto me cuesta a mí hacer una importación. ¿Ya? Este es un Excel súper sencillo, pero por ejemplo, ya las personas que ya trabajan en este tipo de operaciones de comercio exterior, ya tengo aquí, por ejemplo, uno que me confirma si están visualizando ahorita otro Excel o no todavía. Creo que no está todavía. No, no se No, visualiza. se puede ver todavía. Ya, por ejemplo, acá tengo otro Excel en el que nada más yo ya reemplazo datos. Por ejemplo, aquí esto es de la importación, creo que es de generadores solares, ¿sí? Nada más ya reemplazo datos, entonces no es muy complejo. Simplemente ya le cambio el valor del FOB y ya se me actualiza. A ver, esto me costó 30.000, ¿ya? Y ya se me va actualizando. Entonces, generalmente es así. ¿Sí? Yo después les voy a compartir este Excel, ¿sí? Después de que ya hagamos un par de ejercicios, ¿sí? Pero está claro cómo debemos calcular. Principal, ¿no es cierto? Cálculos, valor en aduana, FOB, flete seguro, T del CIF. Y nada más aquí ya veo, si es que grabo un derecho arancelario, coloco el porcentaje. El FODINFA, si es fijo, ¿no es cierto? No pagan esta tasa aquellas materias primas para fabricar medicinas de uso humano, ¿sí? Las demás, 0,5. ICE yo tendría que ver si es que tiene o no ICE. Entonces, después ya en el Excel es cuestión de reemplazar datos. Pero primero, bueno, como les decía, primero quiero que aprendamos a hacer el cálculo cada uno y después con todo gusto yo les compartiré este Excel, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta o está claro? Si no hay preguntas, voy a proceder a explicarles la actividad que ustedes tienen que realizar, ¿sí? Que esto les iba a preguntar. Si gustan, se conectan, nos conectamos en tiempo real para hacerlo conmigo. Si no, les dejaría como trabajo autónomo para el día de mañana. Eso ya les dejo a decisión de ustedes, ¿sí? Me voy a ingresar ahorita al aula. Permítanme un segundo, me voy a ingresar ahorita al aula. A ver, ya. Listo, en el aula nos vamos a ir a la parte de las actividades. A ver, aquí en las actividades nosotros tenemos, bueno, el cuestionario que ya conocen, sí, que la evaluación se habilitará el día de mañana, que va a ser en base a un PDF que yo les comparto entre hoy o mañana. Y también tenemos una pequeña tarea que la vamos a hacer como actividad autónoma, ¿sí? A ver, espérenme, aquí tengo la actividad. ¿Me confirman, porfa, si se ve la actividad autónoma? ¿Me confirman, por favor? Sí, PDF profe. no se ve Solo la la rubrita. de la A poli. ver, Ajá, PDF no todavía. vuelvo a compartir, muchas gracias.
Listo. Ahí sí ya se puede ver. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la actividad, ¿no es cierto?, que ustedes la van a realizar como trabajo ya autónomo de cada uno, pero como les digo, si gustan nos podemos conectar, resolvemos un ejercicio, si no, no hace falta, lo hacen ya solo ustedes, ¿sí? A ver, tema liquidación de tributos aduaneros. Objetivo, realizar la liquidación de tributos aduaneros. Los estudiantes realizarán el cálculo del pago de tributos al comercio exterior. A mí me entregan el archivo en el aula virtual, ¿sí? Como gusten, las personas que quieran hacerlo en Excel, las personas que sea más fácil en Word, las personas que quieran hacer a mano, como ustedes quieran, no tengo ningún problema con eso, ¿sí? Aquí está la rúbrica de evaluación, el valor en aduana, el cálculo de la base imponible y el cálculo del IVA, que son los puntos que me competen revisar, ¿no? Y acá les he puesto tres casos prácticos, ¿sí? Que justo es de las computadoras, de la importación de escobas y de los televisores, que los datos de hecho lo tienen en las diapositivas, ¿sí? Pero ya les pasé igual acá, ¿sí? Les puse la clasificación, el origen, la factura, el flete, el seguro, el ad valorem, el IVA y el FODINFA. Entonces tenemos absolutamente todos los datos para realizar el cálculo, ¿ya? Entonces nada más es de tres. Tenemos, ¿no es cierto?, las escobas y tenemos la importación de los televisores, ¿sí? Y aquí ustedes les puse así mismo la partida, de dónde vienen, el valor de la factura, cuántos televisores vienen, en qué medio de transporte, cuánto paga de seguro, cuánto paga el específico, la unidad, ¿sí? Todos estos datos están en las diapositivas, excepto el valor de la factura que yo les puse y el transporte que también yo les puse, ¿sí? Entonces considero que tenemos absolutamente todos los datos para hacer, ¿sí? Después de que ustedes me entreguen la tarea, ahí yo les comparto ya el Excel que yo tengo nada más para reemplazar datos, porque ahora sí me gustaría que hagan el cálculo ustedes, ¿sí? Porque eso es lo principal, lo que quiero ver, que el cálculo y liquidación del pago de tributos sea hecho con ustedes. Una vez que yo ya reciba las tareas, con mucho gusto les comparto mi Excel, ¿ya? No sé si tenemos alguna pregunta. Ese deber, ¿hasta cuándo lo debemos subir, doctorita? ¿Hasta mañana? No, este deber ¿No? está, no, 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 sí les dije que no mando de un día al otro. Estoy viendo en Ah, el ya aula. que... Perdón. No, no, no te preocupes, eso está hasta el próximo viernes, que bueno, por temas de luz le voy a cambiar hasta el próximo sábado, ¿ya? Por temas de luz, entonces, déjenme un segundo, mejor le cambio de una vez. Permítanme un minutito, ¿ya? Les voy a poner hasta el sábado 9, 10 de la noche, ¿ya? Porque a veces uno no alcanza a hacer los deberes hasta el viernes. Dame un segundito, Muchas gracias. con gusto, les hago de una vez para que me confirmen, ¿ya? Pero eso sí, el cuestionario, eso sí, se abre el día de mañana, es otra actividad que van a hacer el día de mañana con mi PDF, ¿ya? No sé si está claro algo acerca del cálculo de la tarea, de la actividad que van a hacer, o tenemos alguna pregunta, o está todo claro cómo se calculan los tributos. Me quedó una duda, estaba haciendo el primer ejercicio, pero tenía una diferencia con el que nos presentó. No sé si yo hice mal, quizá. ¿Puedo presentar mi pantalla? Claro, con gusto, compártenos, por favor. Ya, mira, era 15.000 de la factura más el transporte, el seguro era el 1%, las valoren, entonces dice la factura más el seguro más el flete, me salió el SIF, que eran los 16.650. El ad valorem que correspondía al 10%, el específico que me quedó con 18.000 y el FODINFA me dio una base imponible de 36.398,25, un IVA de 5.459,74 y mi total, que sería, ¿verdad? La base imponible más el IVA. ¿Está bien así? A ver, déjame ver un segundito, estoy abriendo el archivo. Sí, porque no sé si se fijaron, yo me había equivocado, estaba un número de más en el mío. Sí, déjame, ahorita le reviso, ¿ya? A ver, valor de la factura más los zapatos, 6.000, 5, sí, costo seguro, el total de la...
No sé en qué parte me perdí, porque tienes 20, 27, aquí está, ya. Sí, el costo total de traer la mercadería es ese, sí, está muy bien. Está bien, ya. Gracias. Con- Parecía que tenía diferente, pensé que hice mal. Ya, no, gracias. con todo gusto. Entonces, para el día de mañana yo iba a trabajar con ustedes explicando, reforzándoles si es que tenían algún problema en el cálculo. Ustedes me confirman si quieren conectarse en tiempo real o los cálculos lo hacen mañana de forma autónoma. Ustedes me comunican, chicos, por favor. Cuéntenme, chicos, yo no tengo ningún problema en conectarme si es que alguien requiere alguna explicación adicional. O nada más, ya lo trabajamos de forma autónoma. Ustedes me comunican, por favor. Sí, porque nada más, mañana íbamos a hacer ese taller, ¿sí? Resolver los ejercicios. Ese era el taller para el día de mañana. Cuéntenme si desean que nos conectemos en tiempo real o lo hacen de forma autónoma o yo no tengo problema para las personas que gusten guiarles una horita y conectarme con esas personas y los que no, no hay ningún problema. Porque mañana básicamente íbamos a hacer ejercicios, íbamos a hacer cálculos, ¿sí? Y también, bueno, algo que también les quería yo mencionar dentro de la unidad 2 también, pero bueno, eso como conocimiento general que también está en el PDF que yo les preparé. Bueno, están también quiénes son los sujetos de la obligación tributaria, aduanera, ¿no? Cómo se extinguen las obligaciones tributarias, asimismo, que eso también funciona también para la parte del SRI como para la parte de aduana, ¿sí? Pero también por conocimiento y para reforzar un poquito, supongo que estos temas ya vieron les puse, pero por ejemplo también la extinción de la obligación aduanera tributaria, también aparte del pago, la compensación, la prescripción, acabaría un poquito. Tenemos los abandonos, ¿no es cierto? El abandono expreso, tácito, tenemos la pérdida de la mercadería. Eso también les detallé un poquito para que conozcan en la parte de aduanera, ¿sí? También les puse en el PDF también como conocimiento general un poco del fomento a las exportaciones y un tema también que quería conversar yo con ustedes dentro de esto es que también existen y, incentivos y beneficios tributarios en en la parte aduanera, ¿sí? Si yo utilizo tecnología más limpia, tecnología amigable para el ambiente, también nosotros tenemos beneficios para el impuesto a la renta que también yo les detallé. Sí, les puse en el PDF porque no sé si eso ya vieron en alguna otra materia, eso quería preguntarles, porque si no, no me quería adentrar en eso. ¿Revisaron ya un poco de beneficios de incentivos tributarios? Si no, como lectura complementaria les voy a poner en el PDF, ¿ya? Sí, porque siempre es bueno conocer un poquito, sí, de qué beneficios tengo yo si realizo, importo materiales o que sean amigables o mercancía que sea amigable con el medio ambiente, si utilizo tecnología limpia. Entonces les voy a poner como lectura complementaria, ¿sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, por favor. No, doctorita, todo está claro. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Como el día de mañana nosotros vamos a trabajar en el tema de los cálculos, yo sí me voy a conectar normalmente a las 9:30, ¿sí? Que va a ser para reforzar alguna pregunta a manera de tutoría, ¿no? Reforzar alguna pregunta, alguna inquietud, o si alguien necesita conocer algo sobre las partidas arancelarias o algo así, o el tema específico, liquidación o pago de tributos, me voy a conectar, ¿ya? Las personas que no pueden trabajar de forma autónoma, de forma directa, nada más hacen los cálculos, ¿ya? O si quieren un refuerzo, con todo gusto, pero esta tarea está hasta el próximo sábado y lo mismo el cuestionario que se abre el día de mañana que es exclusivamente del PDF que yo les comparta, también hasta el próximo viernes, ¿ya? Si está todo claro, pues bien, chicos, les agradecería muchísimo por la atención el día de hoy. Nada más nos faltaría con ustedes revisar el tema de la unidad 3, ¿sí? Que acá nosotros nos vamos a adentrar en la parte de infracciones tributarias y del ilícito tributario. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver contravenciones, faltas reglamentarias y delitos aduaneros.
Sí, ese es el tema de la unidad que me tocaría revisar con ustedes. Entonces, bueno, repito, si alguien el día de mañana no puede conectarse, no pasa nada. Yo sí me voy a conectar 9 de la mañana para reforzar el tema de cálculo de tributo, ¿sí? Y las personas que no, pues bien, trabajan directamente resolviendo los ejercicios, ¿sí? Listo, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo por la atención y nos veríamos el día de mañana. Una buena tarde con todos y cualquier duda, inquietud, estoy a las órdenes. Sí, me pueden escribir directamente. Doctorita, una cosa. Bueno, yo no pude dar en este caso la evaluación de la unidad uno. ¿Será posible que me pueda habilitar solo una ahorita? Tema de evaluaciones, voy a conversar con el coordinador, ¿ya? Porque como la evaluación les dejo una semana, entonces tendría que preguntar, ya, tema de deberes no tengo problema en habilitar, tema de evaluación lo voy a consultar con el coordinador, ¿sí? Ya, muchas gracias, muy amable. Con gusto. ¿Alguien más alguna pregunta? Si no tenemos preguntas, bueno, en la tarde les comparto el link y cualquier otro documento de soporte o apoyo, ya, porque ya mismo me quedo sin luz. Entonces, bueno, cualquier cosa me pueden escribir directamente y nos veríamos el día de mañana. Muchas gracias, chicos, por la atención. Un buen día con todos. Gracias, Gracias. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctorita. Gracias. Chao con todos, un buen Muchas día. gracias. Gracias.